Nunca imaginé que un turno en el hospital pudiera convertirse en el comienzo de la peor pesadilla de mi vida. Era un recién graduado, lleno de ganas de ayudar, uno de esos médicos que aún creen en su vocación. Había conseguido trabajo en un hospital público de Zamora, y aunque fue duro, me sentí útil allí. Todo empezó un martes por la noche. Un joven llegó con una herida de bala en el abdomen, mostrando signos de shock hipovolémico. La situación era crítica pero reversible. Me apresuré con el equipo a estabilizarlo, abrimos el quirófano e hicimos todo lo posible por mantenerlo con vida. Tras largas horas lo logramos. Sobrevivió. Salí de aquella cirugía sintiéndome como un héroe. Poco sabía lo que me esperaba. A la mañana siguiente, todavía con la bata puesta y ojeras, vi a dos tipos distintos en recepción. No parecían familiares del paciente. Uno me miró fijamente a los ojos y preguntó sin rodeos: ¿está vivo el niño de los caramelos? Respondí que sí, sin pensarlo mucho, pensando que nos conocíamos. Hizo un ruido extraño con la boca, como un tesc. Se dio la vuelta y se fue. Eso se me quedó grabado. Unas horas después, fui a mi taquilla en el vestuario y encontré una nota encima de mi mochila, papel doblado, con una letra fea. No deberías haberlo salvado. No te metas. En ese momento se me revolvió el estómago. Pensé que era una broma pesada, pero más tarde esa noche, al salir de mi turno, un coche negro frenó de repente a mi lado. Y todo se descontroló. Me metieron al coche a empujones como si fuera una bolsa de basura. Nadie dijo nada. Solo sentí algo duro contra las costillas y me dijeron que agachara la cabeza. Condujeron unos 15 minutos, pero me parecieron horas. Pararon en un lugar oscuro que olía a moho y gasolina. Uno de los tipos me agarró del cuello y me tiró en una silla. Otro encendió un cigarrillo y empezó a hablar en voz baja, casi en un susurro, pero cada palabra sonaba como una amenaza. Usted no entiende cómo funcionan las cosas aquí, doctor. Ese chico que salvó era un sapo, un chivato, estaba marcado, y usted se metió en el camino. No podía respirar bien. Lo único que pude decir fue que era médico, que no sabía nada. No les interesaban mis explicaciones. Después de un tiempo inconmensurable, me metieron de nuevo en el coche y me dejaron a unas 3 manzanas del hospital. Salí tambaleándome, sudando, empapado, con un dolor en el pecho que no era físico. Al día siguiente fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Nadie podía saberlo, pero el mensaje se había enviado. A partir de ese momento todo cambió. Empecé a recibir mensajes indirectos como «este tipo no contesta» o «déjalo morir». Y lo entendí. Fingimos no verlo, pero todos sabemos que ciertas áreas del hospital están influenciadas por gente de fuera. El problema es que ahora yo formaba parte de ello. No tenía otra opción. Lo que antes consistía en salvar vidas se convirtió en saber cuándo callar y a quién dejar atrás. Unos días después, sobre las 2 de la madrugada, llegó otro hombre con una herida de bala. Era también joven, parecía tener 20 y pocos años, inconsciente, sangrando profusamente, pero con signos vitales. Me acerqué a él con la automática puesta, ya preparando al equipo, cuando vi un brazalete negro con detalles rojos en su muñeca. Era el símbolo del grupo rival de los que me habían secuestrado. Sentí un escalofrío. Antes de que pudiera pensar en nada, una enfermera mayor se acercó y simplemente dijo: «Ese no, doctor. Ya me entiende». No respondí. Me quedé allí unos segundos mirando al chico, respirando agitadamente como pidiendo ayuda. Mi corazón me gritaba que hiciera algo, pero mi cabeza solo decía: «¿Quieres vivir?». Declaré su muerte media hora después, no porque estuviera muerto, sino porque no me quedaba otra opción. Sellé el papel, lo llené con mano temblorosa y se lo entregué a los médicos de guardia como si fuera un papel más. Después fui al baño y vomité. Me miré en el espejo y no me reconocí. No era solo culpa, era algo más sucio, más pesado. Sentí como si me hubieran arrancado un pedazo del alma allí mismo. Pasé el resto del turno fingiendo que todo estaba bien, intentando no mirar a nadie a los ojos. Era como si todos supieran lo que había pasado, pero nadie dijo nada. Solo silencio. Y ese silencio me ha acompañado hasta el día de hoy. Después de ese día, empecé a vivir en constante alerta. Todo a mi alrededor parecía amenazante. Un coche que se detenía en la calle me paralizaba. Un paciente que me miraba demasiado me inquietaba. Incluso mis compañeros de trabajo empezaron a sospechar. Empecé a notar que algunos sabían mucho más de lo que dejaban ver, pero fingían ser normales para sobrevivir, igual que yo. La rutina en el hospital se convirtió en un campo minado. Cada cita era una pregunta. ¿Puedo ayudar a este tipo? ¿Está limpio? Nunca pude ejercer la medicina plenamente después de eso. Cada vez que me ponía un estetoscopio alrededor del cuello, sentía como si llevara un collarín.
En casa, apenas dormía. Oía pasos en la calle y pensaba que venían a buscarme. Instalé cámaras, cambié las cerraduras y evité salir después de las 8. Perdí amigos, terminé una relación y me distancié de mi familia sin siquiera poder explicar por qué. ¿Cómo le dices a tu madre que ya no puedes salvar a la gente porque tienes miedo de morir? Empecé a tomar medicamentos para la ansiedad, luego para dormir. Empecé a beber más de lo debido, pero nada podía hacer que esa sensación desapareciera. La sensación de que aunque estaba viva, me habían borrado por dentro. Lo peor de todo era saber que nadie podía ayudarme, porque nadie podía saberlo. Esto era mío y me consumiría hasta el final. Un día, al salir del trabajo temprano por la mañana, vi a uno de los tipos que me habían secuestrado sentado en la acera, fumando. Me miró, sonrió y dijo: «Buen trabajo, doctor», como si fuera un cumplido, como si estuviera orgulloso de mí. No pude responder ni moverme. Me subí al coche y me quedé allí parado casi media hora mirando el volante, intentando comprender cómo había llegado mi vida a ese punto. Ya ni siquiera sabía quién era. Y lo peor era que se había convertido en parte de la rutina. De vez en cuando uno de esos mensajes volvía a aparecer, sutil pero claro. Seguían observándome. La libertad se había convertido en una ilusión. Hoy sigo trabajando, pero solo soy un cascarón de lo que una vez fui. Mantengo las apariencias, atiendo a pacientes habituales, sigo protocolos. Pero dentro de mí hay un vacío que nadie ve. Ya no puedo mirarme al espejo sin recordar al chico del brazalete rojo. A veces sueño con él. Veo su rostro intentando respirar, con los ojos entreabiertos como preguntándome por qué. Y no tengo respuesta. Eso me destruyó. Y lo más loco es que todo simplemente se detuvo. Así como empezó de la nada, también desapareció de la nada. Nadie volvió a acercarse ni a amenazarme. Pero el miedo permaneció. Y lo peor, la culpa permaneció. Y no sé si eso desaparecerá algún día. No le he contado esto a nadie hasta hoy. Ni siquiera a mis colegas más cercanos, ni siquiera a mi familia. La gente que vive este tipo de cosas aprende a callarse. Y quienes lo oyen no suelen creerlo. Solo necesitaba sacarlo, aunque nadie lo lea, aunque nadie lo entienda. Porque vivir con esto atorado en la garganta es como cargar con un cadáver que nadie ve. Ya no soy el médico idealista que era al principio, y ni siquiera sé si todavía existe en algún lugar. Solo sé que cada vez que alguien me llama héroe de la salud, trago saliva y me callo. Si supieran lo que hice, lo que me obligaron a hacer. A veces pienso en dejarlo todo, mudarme a otra ciudad, empezar de cero en otro lugar. Pero entonces recuerdo que lo que me atormenta no es solo lo que pasó, sino lo que permití que pasara. Es saber que dejé morir a un chico. Es saber que nunca podré volver a ejercer la medicina como creía. Sigo viva, sí, pero ya no estoy completa. Lo más extraño de todos, esto es que ya nadie me ha hablado, ya nadie me ha amenazado, ya no me han enviado mensajes, pero sé que siguen ahí, porque no importa cuánto tiempo pase, todavía siento que me vigilan. Me llamo Lázaro. He trabajado toda mi vida en un mercado, vendiendo frutas y verduras desde el amanecer hasta el anochecer. Nunca me he metido en problemas. Solo quería mantener a mi familia con dignidad. Mi puesto llevaba casi 10 años en el mismo sitio, en la esquina del mercado municipal de Zamora. Todos me conocían, incluso los niños que pasaban vendiendo cigarrillos sueltos. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando aparecieron unos tipos exigiendo protección. Querían una parte de mis ingresos a cambio de seguridad. Les dije que no me quedaba dinero ni siquiera para mí. Uno de ellos me miró con calma y dijo: «Piénsalo, vendedor. Hay fruta que se pudre rápido». Pensé que estaba fanfarroneando. Era un ingenuo. La semana siguiente me desperté con una llamada de Rodolfo, quien montaba el puesto junto al mío. Solo me dijo: «Ven aquí». Llegué al mercado todavía en chanclas y vi el humo a lo lejos. Mi puesto se había convertido en cenizas. El olor era horrible. No solo ahí sí pasaba madera quemada. Había algo más, un hedor que se te pegaba a la piel. En medio de los escombros había una caja de cartón medio hundida en el hollín. Nadie la tocó. Estaba húmeda, oscura, y el olor venía de allí. Parecía que tenían carne asada dentro. ¿La policía? Ni siquiera apareció. Un guardia de seguridad del mercado llamó, pero dijeron que no era una prioridad. Rodolfo me miró con miedo en los ojos y dijo en voz baja: «Deberías haber pagado, Lázaro». Me llevó días comprender lo que había sucedido. Intenté reconstruir el puesto, pero nadie quería ayudarme. Incluso mis amigos del mercado empezaron a evitar el contacto. Tenían esa mirada en sus rostros, como si supieran más de lo que podían decir. La caja se quedó allí durante 3 días. Nadie la tocó, hasta que una mañana llegué temprano y estaba abierta.
Alguien había rasgado el costado. Cuando me acerqué, el olor era aún peor, casi insoportable. Dentro había una bolsa negra arrugada y medio derretida. Y lo que vi allí dentro, nunca lo olvidaré. Era un pie, de un niño, carbonizado, torcido, con parte del tobillo aún unido. El tipo de cosa que destroza a cualquiera por dentro. En el exterior de la caja, con pintura roja, alguien escribió: "Este fue quien advirtió". Eso me dejó perplejo. Dejé todo de inmediato y me fui a casa. No pude decirle nada a mi esposa, solo le dije que teníamos que irnos. No cené esa noche ni dormí. Pasé toda la noche sentado en el sofá, con la imagen de ese pie quemado martillándome la cabeza. Era una advertencia, de eso no tenía ninguna duda. Pero lo peor fue ver el silencio en el mercado. Ya nadie decía nada. Todos sabían lo que significaba, pero era como si fingieran que nunca había sucedido. El miedo los silenció a todos, y sabía que si me quedaba allí, yo sería el siguiente. 2 días después vendí mi coche a cualquier precio, junté lo ahorrado y compré 3 billetes a Guadalajara. Mi mujer, mi hijo y yo. No le dije a nadie el verdadero motivo. Solo dije que iba a probar suerte, en otro sitio. Salimos con una sola maleta en plena noche sin avisarle a mi hermana. Sentí que huíamos como delincuentes, pero era lo contrario. Intentaba sobrevivir. Al llegar, alquilamos una pequeña habitación en la parte trasera de una casa lejos del centro. Quería desaparecer, hacerme invisible. Solo pensar en encontrarme con alguien de esa ciudad me revolvía el estómago. Y aún así, el miedo me acompañó. La primera semana en Guadalajara fue la peor. Cualquier ruido en la calle me hacía levantar de la cama. Una noche un camión dejó un paquete en la puerta equivocada y casi me da un infarto. Cuando vi una caja de cartón en la entrada, me quedé paralizado. Era solo una entrega, pero mi corazón ya estaba acelerado, mi cabeza ya había imaginado todos los escenarios posibles. No importa la distancia, cuando ves lo que vi, el miedo no desaparece. Mi esposa empezó a sospechar que algo andaba mal. Solo dije que era estrés, que el mercado me estaba agotando demasiado. Pero la verdad es que no podía dejar de imaginar que un día, al abrir la puerta, encontraría otra caja, igualita a esa. Empecé a trabajar descargando camiones en una distribuidora. No tenía nada que ver con lo que hacía antes, pero era lo que tenía. Evitaba hablar demasiado, evitaba involucrarme. Solo quería pasar desapercibido, pero aún así, a veces creía que alguien me seguía. Había un tipo en la esquina al que veía casi todos los días, apoyado en la pared, con la mirada perdida. Un día me saludó y me quedé paralizado. No reconocía esa cara, pero mi cerebro me gritaba que sí. Volví a casa temblando, cerré todo con llave y dormí en el suelo del dormitorio con un cuchillo de cocina a mi lado. Mi esposa lloraba, rogándome que le contara lo que pasaba. Pero ¿cómo podía explicarle algo así sin parecer un loco? Ya no sabía qué era verdad o qué era imaginación. Cada caja de cartón que veía en la calle me parecía una señal. Cada niño que pasaba corriendo me recordaba el pie dentro de la caja. A veces me despertaba en mitad de la noche con olor a carne quemada en la nariz, aunque no hubiera nada alrededor. Era como si ese recuerdo se me hubiera pegado, como el humo de un incendio que nunca se va de la ropa. Ya no vivía, solo podía esconderme. Intenté terapia, intenté rezar, intenté olvidar, pero hay cosas que no se pueden borrar, y lo peor es que nadie volvió a decir nada, ni una llamada, ni un mensaje, nada, lo que solo hacía que todo fuera aún más sofocante. Tiempo después intenté volver a montar un pequeño puesto aquí, muy sencillo, vendiendo solo fruta. Pero solo el primer día de venta recibí una visita extraña. Un hombre en bicicleta pasó lentamente, miró mi puesto y dijo: «¿Te pareces a alguien que conocí en Zamora?». No respondí, solo sonreí débilmente. Al cerrar, encontré una bolsa blanca de supermercado colgada a un lado del puesto. No tenía nada de especial, solo contenía una manzana. Aún así, la tiré con mano temblorosa. Eso me bastó para dejarlo todo de nuevo. Volví a casa, decidido a no volver a trabajar en un mercado, a no volver a montar nada en ningún sitio. Me invadió un miedo irracional, pero para mí tenía todo el sentido del mundo. Hoy trabajo empacando verduras en un centro de abastos. No uso mi nombre real, evito cualquier tipo de conversación. Vivo de una forma que ni siquiera puedo explicar. Mi esposa intenta mantener cierta normalidad, pero incluso ella siempre está mirando a su alrededor. Mi hijo ya se da cuenta de que vivimos de manera diferente, y eso me destroza por dentro. Nunca más he vuelto a recibir amenazas directas. Nunca más he visto una caja sospechosa. Pero cada vez que oigo el sonido del cartón arrastrándose o huelo algo quemado, se me acelera el corazón. Suena exagerado, lo sé. Pero después de lo que vi, después de lo que experimenté, cualquier caja podría ser la última.
Hay días en que me despierto en mitad de la noche, sudando, con la sensación de que hay algo en la puerta. Me quedo quieta, escuchando el silencio de la casa, esperando un ruido que nunca llega. Pero aún así me levanto, miro por la ventana y solo me tranquilizo después de comprobarlo todo. Y cuando veo una caja en la calle, para entregas o basura, cruzo a la acera de enfrente. Puede parecer paranoico, pero es todo lo que me queda. Aprendí a las malas que la dignidad, cuando no se corresponde con el lugar donde vives, puede salirte muy cara. Y no es solo dinero, no. Es paz, es tranquilidad, es la certeza de que tus límites no se pondrán a prueba. Hasta el día de hoy, no sé si esa caja era para mí o para alguien que me puso de ejemplo. Solo sé que después de ese día, nadie se atrevió a decir no. El mercado permaneció en silencio. El miedo silenció incluso las sonrisas. Y yo, bueno, sigo aquí, escondida en mi propia piel, viva, pero como puedo. Y por mucho que haya huido, por muy lejos que esté, a veces pienso que un día abriré la puerta de mi casa y veré otra caja allí, igualita a esa. Y sinceramente, no sé qué haría si eso volviera a ocurrir. Me llamo Clara. Vivo en Zamora desde hace más de 20 años. Soy costurera, de las que teletrabajan, y siempre he llevado una vida sencilla y tranquila, sin muchas sorpresas. Tengo una hija, Fernanda, que entonces tenía 17 años. Era una chica dulce y estudiosa, llena de planes para la universidad. Todo cambió el día que fue al centro comercial con una amiga y nunca regresó. Era sábado por la tarde. Salió como a las 2 de la tarde, me dio un beso y dijo que volvería a las 8. Pero las 8 se convirtieron en las 10 y luego en la medianoche. La llamé 1000 veces. Nada. Cuando logré contactarla, mi amiga se puso a llorar y me dijo que la había perdido de vista en el patio de comidas. A la mañana siguiente fui a la comisaría. Tomé una foto, les conté todo y les rogué que denunciaran su desaparición. Pero solo oí que los adolescentes se escapan por amor, que probablemente estaba con un novio y que debía esperar 48 horas. Sabía que ese no era el caso de mi hija. Nunca desaparecería, sin previo aviso, y nunca me dejaría así. Incluso con la indiferencia de la policía, empecé a buscarla por mi cuenta. Fui al centro comercial y conseguí las imágenes de las cámaras con la ayuda de un guardia de seguridad que se conmovió. Fue entonces cuando mi mundo se derrumbó. Vi a mi hija salir sola, tambaleándose un poco, y subirse a una camioneta blanca que se detuvo afuera. Había otros jóvenes dentro y ninguno parecía estar bien. Parecían drogados. Llevé las imágenes a la comisaría, pensando que esto finalmente los haría actuar. Pero fue aún peor. Dijeron que el video no era suficiente, que podría ser un montaje y que dejara de manipularlo. Un policía incluso me dijo directamente: te vas a meter donde no te toca. Salí de allí temblando, pero no paré. Empecé a publicar en redes sociales, a compartir las imágenes, a pedir ayuda, a unirme a grupos de madres que también tenían hijos desaparecidos. Escuché historias similares, de camionetas blancas, de jóvenes que desaparecían sin dejar rastro. Todo eso me dio más fuerza, aunque mi miedo crecía cada día. Pero cuanto más me exponía, más se estrechaba el cerco. Una tarde, al salir de una protesta frente al ayuntamiento, 2 hombres se me acercaron. Iban en un coche oscuro con las ventanillas bajadas. Uno de ellos me llamó por mi nombre y me dijo simplemente: basta, Clara, por ti y por tu sobrino también. Eso me dejó paralizada. ¿Cómo sabían de mi sobrino? Era solo un niño. Vivía conmigo desde que murió su padre. Esa noche cerré todas las ventanas. Apagué las luces de la casa y me quedé a oscuras, asustada, hasta el amanecer. Pero aún así, en el fondo, sabía que no iba a parar. No podía. En los días siguientes me di cuenta de que me seguían. Siempre el mismo coche, siempre en las esquinas, siempre tan lejos que parecía una coincidencia. Se lo dije a una vecina de confianza y me aconsejó que parara, diciendo que había visto cosas similares a otras madres. Pero lo que ella no entendía, y mucha gente tampoco, es que cuando tu hija desaparece te conviertes en otra persona. No comes, no duermes, no vives. Solo existes para buscarla. Ya ni siquiera era yo misma. Era solo una mujer que caminaba con un cartel en la mano y la esperanza casi muerta en el pecho. Cada día sin respuesta era una nueva puñalada por la espalda. Una noche, alguien lanzó una piedra a la ventana de mi sala. Junto con ella venía una nota escrita a mano, con letras feas y torcidas, como si estuvieran enojados incluso con su letra. Te lo advertimos. Volví a la policía. El encargado me miró con aburrimiento, como si le estuviera haciendo perder el tiempo. Dijeron que lo investigarían y me dijeron que me fuera a casa. Me sentí solo contra la pared. Una pared gruesa y sucia, llena de sangre y silencio.
Aún así, al día siguiente estaba de vuelta en la plaza con mi cartel, con la foto de Fernanda gritando por un micrófono prestado. Y muchos que pasaban simplemente miraban hacia abajo. Un día, un periodista local me contactó. Dijo que quería escribir un artículo sobre madres como yo. Al principio desconfié, pero acepté. Le conté todo. Le di copias de los videos. Hablé de las amenazas, del abandono policial. El artículo era corto, en una página al final del periódico, pero tuvo cierto alcance. Recibí mensajes de apoyo. Otras madres me contactaron, incluso un congresista comentó sobre el caso, pero también recibí más amenazas, directas y crueles. Un número desconocido me envió una foto de mi sobrino en la escuela con la frase "última oportunidad". Eso me desmoronó. Sentí náuseas, temblaba tanto que ni siquiera podía sostener el celular. Consideré seriamente renunciar a todo en ese mismo momento. Pero entonces, ese mismo día, encontré un par de calcetines de Fernanda debajo del sofá. Tenía la costumbre de quitarse las zapatillas y dejarlas por la casa. Recogí esos calcetines y lloré como un niño, porque en ese mismo momento me di cuenta de que no tenía otra opción. Podía vivir con miedo, pero no iba a vivir en silencio. Seguí publicando, seguí asistiendo a reuniones de apoyo, seguí apareciendo en pequeñas manifestaciones, pero el silencio de los que ostentaban el poder siempre era más fuerte. Grité, pero parecía que nadie me escuchaba, y los que sí lo hacían, se marchaban, porque todos tenían miedo, porque así es Zamora. Quienes hacen demasiadas preguntas también acaban desapareciendo. Después de unos meses, me di cuenta de que ya no esperaba respuestas de la policía ni de la justicia. Mi búsqueda se volvió algo personal, casi silencioso, no por cobardía, sino por agotamiento. Ya no hacía tanto ruido como antes, pero tampoco me detuve. Empecé a pegar carteles discretamente, a dejar folletos en iglesias y a escribir a organizaciones fuera del país. Cada vez que desaparecía una niña nueva, se me encogía el corazón, porque sabía que otra madre estaba cayendo en el mismo agujero negro que yo. Y lo más cruel fue ver que poco a poco la gente se acostumbraba a estas desapariciones. Se convirtieron en estadísticas. Era como si las niñas se hubieran convertido en viento. Hoy sigo viviendo en Zamora, pero ya no soy la Clara que fui. Llevo la ausencia de Fernanda en todo, en el café que sobra, en la ropa que aún no me he atrevido a donar, en el silencio de su habitación. Nunca encontramos su cuerpo, nunca tuvimos respuestas, pero sé que mi hija no se fue por voluntad propia. Alguien me la arrebató, y sigo aquí, intentando mantener la frente en alto, aunque tenga miedo, aunque esté cansada, porque mientras respire, recordaré que Fernanda existió, que fue real, y que desapareció en un lugar donde el silencio habla más que la verdad. Hay días en que todavía oigo sonar mi celular y corro, pensando que es ella. Hay días en que alguien pasa por la calle con el mismo corte de pelo que Fernanda y casi se me para el corazón. Nunca nos acostumbramos a la ausencia de un hijo. Aprendemos a vivir con ello. Eso es todo. He pensado en irme de Zamora, intentar empezar de cero sin esta carga, pero no puedo. Aquí es donde desapareció. Aquí es donde seguiré buscando, aunque nadie más mire, aunque pase el tiempo, porque lo que le hicieron a mi hija no se puede olvidar así como así. Si has leído hasta aquí, gracias. No espero compasión ni justicia, solo quería decírtelo, porque hay tantas madres pasando por esto ahora mismo, tantas madres que andan por ahí con carteles en las manos, con las caras de sus hijos impresas y el corazón roto. Y si alguien que lea esto tiene alguna información, alguna pista, te lo ruego, por favor que hable, aunque sea anónimo, porque mientras estas niñas sean tratadas como números, mientras el silencio sea más fuerte que la verdad, seguiremos enterrando madres vivas. Y esto no debería ser normal. Nunca fui de las que creían que cosas así nos podían pasar. Siempre pensé que estas historias de acoso eran exageradas o pura ficción. Pero eso cambió cuando empecé a recibir mensajes extraños en Instagram. Al principio eran inocentes, como "me gusta tu sudadera gris de hoy" o "estás guapa con el pelo recogido". Pensé que era algún compañero intentando coquetear de forma tonta, pero luego empezaron a aparecer demasiados detalles. Alguien sabía exactamente a qué hora salí del colegio, de dónde volví, incluso qué canción estaba escuchando con los auriculares. Y lo peor de todo, sabían dónde vivía. Hablé con mis padres, les enseñé los mensajes y se quedaron atónitos. Mi padre sugirió bloquearlos y mi madre quiso ir directamente a la comisaría. Pero como no había nombre, ni rostro, ni una amenaza clara, dijeron que no podían hacer nada. Pero los mensajes no pararon. Empezaron a llegar fotos mías en primer plano, una saliendo de la panadería, otra en la parada del autobús y otra en mí,
Patio trasero colgando ropa del tendedero. Sentí que mi vida estaba siendo invadida. Incluso pensé que me estaba volviendo paranoica, hasta el día en que recibí una foto mía durmiendo, a través de la ventana de mi habitación. Eso me destrozó. Entré en pánico. Grité, lloré, casi me desmayo. Y nunca más pude dormir en paz después de eso. Después de la foto en la ventana, mi casa se convirtió en una fortaleza. Mi padre instaló cámaras por todas partes, la puerta, los pasillos, incluso mi habitación. Mi madre empezó a dormir conmigo casi todas las noches, y aún así no podía relajarme. Sentía que me vigilaban constantemente. Empecé a cerrar la puerta del baño con llave, a mirar la ventana 3 veces antes de acostarme y a despertarme sobresaltada por el más mínimo ruido. La escuela también se convirtió en un tormento. Cada vez que alguien me miraba más de 5 segundos pensaba que podía ser él, porque sí, estaba segura de que era un hombre. Lo notaba en sus mensajes, en la forma obsesiva y enfermiza en que escribía. La policía se involucró de verdad cuando encontraron un terreno baldío a 2 cuadras de mi casa con una especie de altar improvisado. Un vecino lo encontró porque su perro había empezado a ladrar mucho cerca. Cuando llegó la policía, encontraron fotos mías impresas, una vieja camiseta del colegio con mi nombre bordado, una pulsera que había perdido meses atrás e incluso envoltorios de cosas que había tirado. Todo esto estaba dispuesto encima de una caja, rodeado de velas derretidas y telas rojas. Esto era más que una simple persecución. Era repugnante. Era como si alguien intentara convertirme en una especie de objeto sagrado o en una prisionera. La policía lo recogió todo y abrió una investigación, pero lo cierto es que no avanzaba nada. Dijeron que revisarían las cámaras de la calle y cruzarían datos, pero nunca nos mostraron nada concreto. Mientras tanto, ya no quería salir de casa. Dejé de ir a la escuela, de ver a mis amigos y de acceder a mis redes sociales. Mi vida se convirtió en una habitación cerrada y un estado de miedo constante. Empecé a tener ataques de ansiedad, me faltaba el aire, el corazón se me aceleraba de repente. Incluso los vecinos empezaron a alejarse. Algunos temían que la situación empeorara y que fueran ellos los que sufrieran, y sentía que estaba contagiando a todos con este miedo invisible. Una noche, la cámara del patio trasero grabó una sombra acercándose a mi ventana. La imagen era borrosa, pero pude ver que era alguien que se quedó allí parado unos segundos, simplemente parado mirando fijamente. Luego desapareció en la oscuridad. Nadie pudo identificar su rostro ni seguir su rastro, pero eso fue suficiente. Mis padres decidieron mudarse. En menos de una semana estábamos en un barrio diferente, en una casa diferente, con una habitación diferente, pero el miedo vino con él. El trauma se quedó conmigo, y hasta el día de hoy cada vez que escucho una notificación en mi teléfono me revuelve el estómago, incluso sin mensajes nuevos, incluso con el perfil eliminado. En la nueva casa, mi rutina volvió poco a poco, pero nunca volví a ser la misma. No pude dormir sola durante meses. Cualquier ruido me hacía levantarme y encender todas las luces. Mis padres intentaron mantener el ambiente tranquilo, fingiendo que todo había pasado, pero sabíamos que no era cierto. Nunca arrestaron a nadie, nunca dijeron quiénes eran, si seguían por aquí o si realmente habían dejado de hacerlo. La investigación se cerró por falta de pruebas. Bonitas palabras para decir que se dieron por vencidos. Yo no pude, porque una parte de mí todavía me mira por encima del hombro cada vez que camino por la calle. Intenté volver a Instagram meses después. Creé un perfil nuevo y privado solo para personas cercanas. Aún así recibí una solicitud de un usuario con un nombre extraño y sin foto. Me quedé en shock en ese momento. Lo bloqueé de inmediato, pero eso fue suficiente para que todo volviera a empezar. Los recuerdos, el miedo, las pesadillas. Hubo una semana en la que soñé 3 noches seguidas con alguien observándome desde la ventana. Me desperté llorando con la sensación de que alguien realmente estaba ahí, aunque no hubiera nada en las cámaras. Lo que más me asusta de todo esto es que nunca me tocó, pero logró destruir por completo mi paz. Hablé con un psicólogo que me explicó que lo que experimenté se llama terror psicológico de persecución obsesiva. Hay quienes lo hacen por control, por placer o por algún tipo de delirio personal. Pero saber el nombre no me ayudó a dormir mejor. No me devolvió la seguridad, porque una parte de mí todavía se pregunta, ¿y si está esperando el momento oportuno? Sé que suena exagerado, pero cuando se viola la privacidad de esa manera, es como si el mundo entero se convirtiera en una amenaza. Incluso una caja en la puerta me asusta. Incluso una sombra detrás de un árbol me paraliza. Hoy tengo 18 años y puedo volver a salir sola, pero siempre llevo el móvil cargado,
el rastreador activado y una mirada atenta. Nunca más dejé las cortinas abiertas por la noche. Nunca volví a dormir con la ventana sin llave. Intento seguir adelante con mi vida, estudiar, hacer planes, pero es como si una parte de mí hubiera quedado marcada por eso para siempre, porque a veces el verdadero terror no es lo que te ataca de frente, es lo que te observa en silencio, desde el otro lado de la calle o tras una mampara. Y aunque ya no aparezca, sigue existiendo en el recuerdo, en el miedo, en la costumbre de mirar atrás. Algunos me dicen que tuve suerte porque en realidad no me pasó nada, porque podría haber sido peor, pero eso demuestra cómo normalizamos lo absurdo. Perdí el sueño, mi libertad y la tranquilidad que tenía en mi propia casa. Y hasta el día de hoy no sé quién lo hizo. No sé si fue alguien de la escuela, alguien del barrio o un completo desconocido. No sé si volverá. Y lo peor de todo es saber que esto les pasa a otras chicas todo el tiempo, y casi nadie lo toma en serio hasta que se convierte en una noticia trágica. En mi caso, me alegro de que no haya sido así, pero me dejó una cicatriz. Si estás leyendo esto y estás pasando por algo similar, habla con alguien. Guárdate todo para ti. Imprímelo, denúncialo, insiste, porque el silencio solo protege a quienes hacen estas cosas. Y si puedo dejarte una advertencia, es esta. El terror no necesita llamar a tu puerta para ser real. A veces solo observa, y eso es suficiente para destruir tu paz. Sigo adelante, con miedo y todo, pero sigo adelante, porque si algo he aprendido de esto, es que no podemos dejar que nadie nos quite las ganas de vivir, ni siquiera quienes solo aparecen tras una ventana. Me llamo Oscar y trabajo como chofer privado desde que perdí mi trabajo fijo hace unos 2 años. Aquí en Zamora no es fácil encontrar trabajo decente, así que empecé a pedir viajes a través de aplicaciones y fuera de ellas, directamente en mi celular. Nunca he sido cobarde, pero tampoco tonto. Aprendes rápido a dónde puedes ir y dónde es mejor rechazar. Pero hubo un día en particular, en el que tomé la peor decisión de mi vida. Era viernes por la noche y sonó mi celular. El número era desconocido. Al otro lado, una voz tranquila y masculina me pidió que me llevara a la libertad. La voz dijo que sería rápido, solo un viaje. Dudé. Sabía lo famoso que era ese lugar. Pero el tipo insistió, diciendo que pagaría el doble. Me quedé mirando el teléfono unos segundos después de que colgara. Tenía facturas que pagar. Mi hija pequeña ya estaba dormida y necesitaba ese dinero. Subí al coche, fijé la ubicación y me fui. El camino fue silencioso. Casi no había nadie en la calle. Al entrar, en los primeros callejones, sentí que se me congelaba todo el cuerpo. Estaba oscuro, sin luz, y parecía que todo estaba demasiado silencioso. Al llegar a la esquina acordada, detuve el coche con las luces bajas y esperé. En menos de 30 segundos, 5 hombres encapuchados aparecieron de detrás de un muro. Golpearon el capó con fuerza. Uno de ellos me gritó que saliera. El sonido de mi respiración era tan fuerte que ahogaba incluso mis pensamientos. Salí del coche con las manos en alto, temblando como una hoja. Uno de ellos me iluminó la cara con una linterna y me preguntó mi nombre. Otro me grabó con su celular, como si me estuvieras haciendo una entrevista. Me preguntaron qué hacía allí, quién me había enviado, si pertenecía a algún grupo. Solo pude decir, soy chofer. Me llamaron para que me llevara. No sé nada. Con cada respuesta se miraban como si estuvieran decidiendo en ese mismo instante si viviría o moriría. Uno de ellos se acercó muchísimo, me puso el cañón de su pistola en el pecho y dijo, si descubrimos que mientes estás perdido. Juro que sentí que se me paraba el corazón por un segundo. Lo peor fue que todo parecía ensayado. Sabían exactamente lo que hacían. Uno me pidió el celular, otro rebuscó en la guantera, otro miró dentro del auto con una linterna, como si buscaran algo específico. Me obligaron a quitarme los zapatos, abrir la cajuela, mostrar mis documentos, desbloquear el teléfono, todo con una pistola apuntándome. Y lo que más me impactó fue el silencio. Apenas se dirigían la palabra. Era como si todos allí supieran cuál era su papel. Yo solo repetía que era padre, que trabajaba para mantener a mi familia, que no tenía nada que ver con ninguna pandilla. No sé cuánto tiempo pasó, pero a mí me pareció una eternidad. Después de registrarlo todo, uno de ellos regresó con mi celular y me apuntó a la cara. Dime que no eres de la empresa. Dime que estás mirando aquí. Obedecí de inmediato. Me temblaba la voz, pero me salió. Dije mi nombre completo. Les mostré mi identificación de nuevo y repetí que solo hacía recados, que era un trabajador como cualquier otro. Me miraron fijamente unos minutos más en silencio. Entonces el que parecía el líder se me acercó y me dijo, en tono seco, vete, pero no vuelvas por aquí.
y no contestes números desconocidos. Me entregaron el celular y las llaves como si me hubieran hecho un favor. Subí al auto sin mirar atrás y salí casi llorando. El camino de vuelta parecía diferente. Todo parecía más oscuro, más pesado. Tuve que parar el coche en la primera gasolinera que encontré solo para respirar. Me quedé allí unos 20 minutos, dentro del coche, con las manos aún temblorosas sobre el volante. La adrenalina empezaba a abandonarme y fue reemplazada por una sensación horrible, como si me hubiera tragado algo inexplicable. Al llegar a casa, mi mujer pensó que había chocado el coche por lo pálido que estaba. Ese día no le conté los detalles. Solo dije que me había sentido mal, pero en el fondo lo sabía. Había visto de cerca a la clase de gente que manda en ciertas zonas, y esa noche no me convertí en una estadística por pura suerte. Al día siguiente desinstalé todas las apps de transporte de mi teléfono. Tomé una libreta vieja y empecé a anotar los números que sabía, solo para asegurarme de no volver a contestar a nadie que no conociera. Hasta el día de hoy, cuando suena el teléfono y dice número oculto o desconocido, siento una opresión en el pecho. Empecé a rechazar cualquier viaje que me llevara a barrios sospechosos, incluso si me ofrecían el doble o el triple de precio. Puede que lo llamen cobardía, pero solo quien ha sentido una pistola en el cuerpo sabe lo que es. Empecé a trabajar solo con clientes habituales, recomendaciones de amigos y gente de confianza. El dinero disminuyó, pero al menos he podido ir a casa cada noche desde entonces. Durante un tiempo tuve pesadillas al respecto. Soñé que me llamaban de vuelta, que estaba atrapada en ese callejón, que no me dejaban salir. Desperté sudando con el corazón acelerado. Mi hija notó que estaba diferente. Empezó a preguntarme por qué ya no cantaba con ella en el coche, por qué no salía tanto. Solo dije que estaba cansada, pero en realidad tenía miedo. Miedo de volver a esa calle, miedo de cruzarme con alguien de ese grupo, miedo de no reconocer la trampa la próxima vez. Vivimos pensando que ciertas cosas no nos pasarán, hasta que llega el día en que sí. Algunos de mis amigos conductores dicen que tuve suerte. Otros piensan que debería haberlo denunciado, presentado una denuncia, contactado a la prensa. ¿Pero cómo? ¿Denunciar a quién? ¿Decir qué? ¿Que me llamaron de un número desconocido, me llevaron a una calle oscura y me interrogaron unos encapuchados? Sin matrícula, sin nombre, sin pruebas. En el fondo, aquí todos saben cómo funciona esto. Hay lugares que ya no pertenecen al Estado. Hay zonas donde la única ley es el miedo. Y esto lo aprendemos a las malas. Aprendí esa noche que no solo las balas perdidas matan. La desconfianza, el pánico y la incertidumbre también te carcomen lentamente por dentro. Hasta el día de hoy, nunca he vuelto a la libertad. Me mantengo alejado, cambio de ruta, pongo excusas si es necesario. Puede que a los forasteros les parezca exagerado, pero cualquiera que conduzca por aquí lo sabe. Hay lugares donde un simple toque de bocina puede interpretarse como una provocación. Una ruta equivocada puede parecer espionaje. Una carrera al azar puede convertirse en la última. Y por eso, aunque conduzco con más cuidado que nunca, siempre llevo conmigo esa sensación, que ese día alguien me dejó salir. Pero bien podrían haber decidido otra cosa. Después de esa noche empecé a valorar más las cosas sencillas, volver a casa, comer con mi familia, dormir tranquilo. Y al mismo tiempo perdí algo que nunca he podido recuperar del todo: la confianza. Confianza en desconocidos, en promesas, en llamadas de última hora. No importa cuánto tiempo pase, cada vez que oigo una moto aminorar la marcha cerca de mi coche o veo a un grupo parado en una esquina oscura, se me congela el cuerpo. Porque ahora sé que el peligro no avisa, se disfraza de un paseo tranquilo, una voz tranquila al teléfono, una llamada rápida. Si algo he aprendido es que ser conductor en ciertas zonas del país no es solo un trabajo, es un riesgo y muchas veces es un juego que ni siquiera sabes que estás jugando hasta que estás en el tablero. Sobreviví, regresé a casa, pero nunca volví a ser el mismo. Y desde ese día ya no contesto llamadas de números que no reconozco. Puede ser un cliente, un error, cualquier cosa. Simplemente ya no me arriesgo, porque en esa esquina de la libertad aprendí a las malas que una simple llamada puede ser cualquier cosa, menos inocente. He sido profesor de historia durante más de 15 años. Siempre he creído en el poder de la educación, incluso cuando la mayor parte del país la descuidaba. He enseñado en escuelas que se estaban cayendo a pedazos, sin tiza, sin seguridad, pero nunca había sentido miedo de verdad. Eso cambió un día cualquiera, una bochornosa mañana de martes. Acababa de salir de la sala de profesores cuando dos hombres me llamaron a la puerta del colegio. Parecían padres o algo así. Uno de ellos me entregó un sobre. Dentro había una lista con los nombres de varios estudiantes. Dijeron que formaban parte de un movimiento.
y que querían que alguien de dentro ayudara a identificar a jóvenes con el perfil necesario para participar en acciones importantes. Todo lo dijeron con vaguedad, pero el tono no dejaba lugar a dudas. Me negué. Dije que no estaba de acuerdo con nada de eso y que no me involucraba en ese tipo de cosas. Pensé que ahí terminaría, que se irían y seguirían adelante. Pero los dos hombres solo sonrieron. Uno de ellos me dio una palmadita en el hombro y dijo: «Piénsalo, maestra. Tienes hijos, ¿verdad?». Eso resonó en mi cabeza el resto del día. Denuncié el caso al director, pero nadie quiso denunciarlo. Dijeron que podría poner en riesgo la escuela. Me dijeron que lo olvidara, que no era nada. La semana siguiente encontré mi auto sin llave en el estacionamiento. En el asiento del copiloto estaba la misma lista que me habían dado, pero ahora con una nota escrita a mano: «Tienes hasta el viernes». Se me encogió el estómago. Llamé a la policía. Me dijeron que denunciara. Eso fue todo. Sin patrullaje, sin protección. Volví a dar clases como si nada, pero por dentro ya estaba entrando en pánico. El viernes por la mañana, al llegar a la escuela, vi una multitud frente a ella. Pensé que era una pelea, una protesta estudiantil, pero no, era un cuerpo, cubierto con una lona fina, pero parte de la escena aún era visible. Era un chico al que había dado clases 2 años antes. Un chico tranquilo, un buen estudiante. Lo habían decapitado. A su lado, 2 cuadernos abiertos y una mochila rota. Y encima, como si fuera una firma, estaba la lista. Esa misma lista. Los estudiantes la vieron. Los profesores la vieron. Pero nadie dijo nada. El director reunió a todos y dijo que era un asunto policial, que la escuela no podía posicionarse. Pero yo lo sabía. Era una advertencia. Era una respuesta a mi negativa. No dormí en 2 noches. Empecé a notar movimientos extraños. Cerca de la escuela, gente merodeando a la hora de salida. El lunes decidí hacer algo por mi cuenta. Reuní a los estudiantes más cercanos, los que estaban en la lista, y hablé con ellos. No les conté todo, pero les pedí que tuvieran cuidado, que evitaran caminar solos y que me avisaran si ocurría algo extraño. Algunos lo entendieron, otros pensaron que exageraba. Yo mismo ya no sabía qué era lo correcto. Solo sabía que tenía miedo, mucho miedo. Y lo peor era saber que nadie me protegería. Ni la escuela, ni el Estado, ni nadie. 2 días después, uno de los estudiantes de la lista no se presentó a clase. Era Mateus, un chico listo, siempre con un libro en la mano. Pensé que estaba enfermo. Envié un mensaje. Nada. Llamé. Nadie contestó. Intenté contactar a su madre, pero el número estaba fuera de servicio. Estuve inquieto todo el día. Al final de la semana llegó la noticia. Desaparecido. Sin rastro, sin explicación. Desapareció como si nunca hubiera existido. La escuela guardó un minuto de silencio. Eso fue todo. Ninguna mención de lo que sabíamos. Ninguna referencia a la lista. Era como si todos hubieran elegido olvidar para seguir respirando. Empecé a consumirme. Tenía miedo incluso de abrir la guantera del coche. Incluso miraba hacia atrás cada vez que entraba en el aula. Empecé a caminar con la grabación del móvil por si acaso. Cada paso parecía vigilado. Y lo peor era ver la forzada normalidad de todo. Los alumnos riendo en el patio. El almuerzo servido como siempre. Él es Zimboisen. Sonido de la campana sonando en el momento justo, como si la muerte no estuviera acechando a cada aula en ese lugar. Solo podía pensar, ¿quién sigue? ¿Y si hubiera aceptado esa propuesta? ¿Mateus seguiría vivo? ¿No habrían puesto a ese otro chico en exhibición como advertencia? Empecé a preguntarme si dar clases valía la pena. Solo era profesora. Nunca me había involucrado en política, periodismo ni nada fuera del aula. Pero en ese momento me di cuenta de que el simple hecho de intentar proteger a mis alumnos me ponía en riesgo. Recibí otro mensaje anónimo, esta vez por correo electrónico. Solo decía, ya les advertimos, sin asunto, sin firma. Me quedé paralizada. Lo imprimí y se lo llevé a la directora. Lo leyó, dobló el papel y dijo que lo mantendría confidencial. Nada más. Ni llamadas a la policía, ni notificación a la secretaria. La escuela estaba más preocupada por su imagen que por las vidas. Y yo, cada vez más sola. Incluso evitaba hablar con mi familia. No quería asustar a mi esposa ni a mi hija pequeña, pero me convertí en una persona diferente. Más callada, más retraída, más tensa. Cualquier ruido por la noche me sacaba de la cama. Empecé a llegar a la escuela más temprano y a salir lo más tarde posible, esperando a que el barrio se vaciara. Empecé a perder peso, concentración y fuerza de voluntad. Y todo esto sin disparos, sin ninguna agresión directa. Solo amenazas, solo silencio,
solo esa sensación de que en cualquier momento algo podría pasar. Porque cuando el crimen entra por las puertas de la escuela, no queda mucho para mantener la dignidad en pie. Un día, sentado en la sala de profesores, me di cuenta de que ya nadie hablaba del tema. El director incluso evitaba cruzarse conmigo en el pasillo. Otros profesores me susurraban al pasar. Era como si mi presencia les recordara a todos lo que nadie quería admitir, que todos éramos vulnerables. Un profesor de matemáticas me apartó y me susurró: «Acéptalo, Oscar. Haz lo que hacen los demás». No necesité preguntarle a qué se refería. Tenía la sensación de que este tipo de propuesta ya se había hecho antes y que mucha gente quizá ya la había aceptado. Me dio asco, pero también un miedo terrible, porque si todos fingen no verlo, ¿quién queda para proteger a los estudiantes? Al mes siguiente desapareció otro estudiante. Nadie dijo nada. Ni siquiera salió una noticia en el periódico. Desapareció y punto. Nadie protestó. Nadie exigió nada. La escuela lo mantuvo todo en marcha, como si cada asiento vacío fuera solo una ausencia por gripe. Empecé a anotarlo todo en una libreta. Fechas, nombres, conversaciones, amenazas. No sé por qué. Quizás por miedo a desaparecer yo también y que nadie entendiera lo que pasaba. Quizás para no volverme loco, porque entendí de la peor manera que en ese ambiente nadie era solo un educador. O colaborabas con el silencio, o te convertías en un blanco. No pedí el traslado. Ya no lo denuncié. Simplemente seguí yendo a la escuela, dando clases, cuidando a mis alumnos lo mejor que podía. Pero cada día parecía un juego de supervivencia. Cambié mis rutas, dejé de usar el mismo coche todos los días, instalé cámaras en mi casa. Me convertí en un hombre en constante alerta. A veces pienso en dejarlo todo e irme, desaparecer. Pero entonces recuerdo a los estudiantes que siguen ahí, a los que aún tienen una oportunidad. Y, aunque no puedo proteger realmente a nadie, sigo adelante, porque parar sería aceptar, y aceptar sería cruzar una línea que me negué a cruzar en aquella primera conversación en la puerta. A día de hoy sigo sin saber si hice lo correcto. A veces me despierto en mitad de la noche con la sensación de que alguien me observa. Otras veces sueño con los estudiantes desaparecidos, como si intentaran decirme algo. Pero sobre todo tengo una certeza: la escuela ya no es un lugar sagrado. Ya no es el espacio seguro que una vez me hizo creer que la enseñanza cambiaría el mundo. Hoy es solo otra trinchera. Y yo sigo ahí, enseñando con miedo, enseñando historia, mientras escribo en mi piel lo más sucio de nuestra realidad. Me llamo Ramiro y siempre he soñado con abrir mi propio café. Tras años trabajando de camarero y ahorrando cada céntimo, por fin logré abrir un espacio pequeño pero acogedor en un rincón tranquilo de un barrio en expansión. Lo llamé Café Aurora, porque quería que la gente sintiera que era un lugar para empezar el día con tranquilidad. Durante los primeros meses, todo iba bien. El olor a pan tostado por la mañana, mezclado con el burbujeo de la tetera, me llenaba de vida. Empezaron a llegar vecinos, los estudiantes venían por la tarde a estudiar, y poco a poco el lugar empezó a ser rentable. Era mi orgullo y mi alegría, mi refugio. Pero un día empezaron a aparecer 3 hombres. Se sentaban en las bancas de la acera, justo frente a la entrada, todos los días. No pedían nada, no se movían mucho. Simplemente se quedaban allí sentados, con los brazos cruzados o jugando con sus celulares, observando a la gente. Al principio pensé que era una coincidencia. Pensé que esperaban a alguien, o que solo estaban matando el tiempo. Pero seguían viniendo. Y no era un comportamiento normal. Su presencia era extraña, tensa. Pronto, noté que mis clientes empezaron a evitar el lugar. Primero los jóvenes, luego las parejas, e incluso los mayores que venían por la mañana desaparecieron. Sonreí, fingí estar normal, pero por dentro ya sentía que todo se desmoronaba. Intenté conversar con los hombres, ofrecerles café, preguntarles si esperaban a alguien. Uno de ellos simplemente dijo: «No pasa, nada, jefe», y se quedó mirando al vacío. Otro fingió no haberme oído. Empecé a sospechar. Pensé que eran cobradores de deudas, tal vez delincuentes marcando su territorio, no sé. Hablé con mi primo Tiago, que trabaja en seguridad privada. Llegó al café disfrazado de cliente, observó y luego me dijo en voz baja: «Ya afuera. Están de incógnito. Están vigilando a alguien cerca, probablemente monitoreando movimientos». Me quedé paralizado. No era yo, pero era como si lo fuera, porque estaban allí, todos los días, justo en la puerta donde mi negocio intentaba respirar. A partir de ese momento todo empeoró. El poco movimiento que aún había desapareció por completo. Algunos incluso cruzaron la calle para evitar pasar delante de ellos.
Vi madres que arrastraban a sus hijos a toda prisa, estudiantes mirando al suelo, fingiendo no ver nada. Mi café se convirtió en un lugar silencioso y temeroso. Ya no era el café Aurora, era el lugar donde los hombres se sentaban en la acera. Incluso quienes sabían que yo no tenía la culpa se alejaron, y enseguida comprendí que no tenía sentido discutir ni quejarse, porque no había nadie que me escuchara. No estaban ahí para mí, y al mismo tiempo estaban destruyendo todo lo que había construido con ese simple gesto de quedarse. Decidí cerrar unos días, inventé un problema de fontanería y colgué un cartel en la puerta. Pensé que si desaparecía una semana, quizá cambiarían de sitio y empezarían a vigilarme desde otro sitio. Cerré las cortinas y apagué las luces, pero seguí pasando varias veces, y allí estaban, la misma acera, el mismo silencio, como si mi presencia o ausencia no tuviera importancia. Después de 10 días, volví a abrir. Estaba limpio, olía bien, todo estaba en su sitio, pero no apareció nadie, ni siquiera los más fieles, ni siquiera los que me debían un café. Los asientos de delante seguían ocupados y la cafetería vacía. Por primera vez, empecé a pensar en rendirme. Seguí abierto un mes más. Lo intenté todo. Cambié el horario, hice una promoción, ofrecí servicio a domicilio, creé una tarjeta de fidelización, pero nadie quería acercarse a un local con 3 tipos parados delante todo el tiempo, ni siquiera si eran agentes del orden, o quizá precisamente por eso. El barrio lo sabía, lo presentían y se mantenían alejados. Un día, en un ataque de desesperación, intenté hablar de nuevo con uno de los chicos. Le pregunté si podían alejarse un poco, que estaban interfiriendo en mi trabajo. El hombre se rió por la comisura de los labios y dijo: «Esa es la menor de tus preocupaciones, hermano». Eso me seguía dando vueltas en la cabeza, y lo entendí. Su problema era más grande que mi café, y mi café, justo ahí en medio, era solo un daño colateral. Cerré oficialmente la cafetería a principios del mes siguiente. No hubo despedida ni anuncio en redes sociales. Simplemente cerré las puertas y le entregué la llave al dueño con un apretón de manos amargo. Ni siquiera me preguntó por qué. Creo que ya lo sabía. Poco a poco fui llevando mis cosas a casa. La cafetera, los bancos, los cuadros que mi madre había pintado para decorar las paredes. Guardé todo en un cuartito al fondo. Lo que había sido mi sueño ahora ocupaba el mismo espacio que trastos y cajas de cartón. Llegar a casa cada día y ver a mi hija preguntarme: «¿Cuándo vuelve a abrir la cafetería, papá?», era lo que más me dolía. Y yo solo decía que eran vacaciones, porque no sabía cómo explicarle que el miedo se había tragado mi negocio. Después de cerrar, los hombres también desaparecieron. Desaparecieron como habían llegado, sin previo aviso, sin explicación. Solo la acera volvió a estar vacía, como si nada hubiera pasado. Pero ya era demasiado tarde. Los viejos clientes no habían regresado. La rutina del barrio ya se había adaptado a su ausencia. A veces paso por allí y todavía veo gente cruzando la calle en esa esquina. El lugar estaba marcado, no por mí, sino por lo que allí se hizo, por la presencia silenciosa de 3 tipos que no apuntaron con un arma, no exigieron nada, no dijeron lo que querían, pero que lograron, solo con su silencio y su presencia, destruir todo lo que había construido durante años. Hoy trabajo de cajera en un minimercado de barrio. Es honesto, pero dista mucho de lo que soñaba. A veces, cuando limpio estanterías o reviso la mercancía, me descubro recordando el sonido de la máquina de café expreso, el olor a pan recién hecho, las conversaciones en voz baja que llenaban la habitación. No era solo un café, era una parte de mí, y la perdí sin culpa mía, solo porque mi negocio se interpuso en el camino de algo que no era mío. No hubo tiroteos, ni amenaza directa, ni vandalismo. Solo miedo. Un miedo sutil que se propaga silenciosamente y hace desaparecer a la gente una a una. Aprendí que a menudo lo que nos destruye no es el delito en sí, sino la sensación de que hagas lo que hagas nunca tendrás el control. Intenté hacerlo todo bien, legalmente, limpiamente, con amor, y aún así me absorbieron, sin posibilidad de reaccionar. Y lo más cruel es que nadie apareció a preguntar qué había pasado. Ni un cliente, ni un vecino, ni una autoridad. El café cerró. Eso fue todo. Se convirtió en una puerta cerrada más entre tantas. Y quienes lo ven desde fuera podrían pensar que no pude soportarlo. Pero quienes viven aquí saben muy bien cómo el miedo, incluso viniendo de quienes deberían proteger, tiene el poder de silenciar cualquier esperanza. Hay días en que pienso en volver a intentarlo, en otro lugar, con otro nombre. Pero entonces recuerdo lo que pasó y todo se detiene por dentro. No es solo el miedo a que vuelva a suceder, es la sensación de impotencia.
La certeza de que aunque lo hagas todo bien, los errores pueden venir de fuera y caerte encima sin previo aviso. Crecemos escuchando que con esfuerzo podemos ganar, pero no nos dicen que a veces lo que nos derrota ni siquiera es nuestra elección, es simplemente el lugar donde nuestro sueño decidió nacer. Y cuando eso sucede, ninguna resiliencia puede detenernos. Escribí esto porque necesitaba expresarlo, porque todos hablan de las grandes tragedias, las pérdidas violentas, los crímenes que llegan a los titulares, pero nadie habla de los pequeños silencios que poco a poco borran los sueños, como mi café. Nadie habla de cuando ves que todo se derrumba sin entender bien por qué. Y peor aún, sin poder culpar de verdad a nadie. Simplemente lo acepto. Sigo adelante. Trabajo, cuido de mi hija, sonrío, cuando puedo. Pero cada día que paso por esa esquina, miro el viejo lugar y pienso, ese fue el lugar donde triunfó el miedo. Llevo más de una década como enfermera, y en ese tiempo he aprendido que no todo lo que ocurre en una consulta es solo medicina. He tratado con pacientes violentos, con abandono, con personas que murieron solas en una camilla. Pero esa noche, durante un turno demasiado tranquilo para ser viernes, me di cuenta de que aún había cosas que podían paralizarme de verdad. Trabajo en una clínica pequeña y sencilla, con pocos recursos y atención directa, sin guardia de seguridad en la puerta, sin un protocolo elaborado. Solo yo, un guardia durmiendo en recepción y una extraña sensación que empezó cuando el timbre sonó fuerte, casi como un puñetazo. Eran casi las 2 de la mañana. Me levanté pensando que era otro caso de alcoholismo o una crisis de presión arterial, como siempre ocurre los fines de semana. Pero esta vez no fue así. Al abrir la puerta me encontré cara a cara con 3 hombres. 2 estaban de pie, tensos, mirando a su alrededor. El tercero estaba en medio de ellos, visiblemente herido, a punto de caerse. La sangre le corría por el brazo y el costado del estómago, manchando su camisa. Uno de los hombres dijo directamente, «Tienen que atenderlo, ahora», y sin llamar a nadie. Su voz era demasiado tranquila para el momento, y eso fue lo que más me asustó. No pregunté su nombre ni qué había pasado. Les hice sitio y los dejé entrar. Mientras los llevaba a los 3 a la única sala de procedimientos, el sonido de sus botas en el suelo resonó más fuerte que cualquier sirena que haya oído en mi vida. Entré con ellos en la habitación y cerré la puerta. Colocaron al herido en la camilla sin mucho cuidado, como si fuera rutina en este tipo de situaciones. Empecé a evaluar sus heridas mientras me ponía guantes con manos temblorosas. La herida en su hombro era fea, pero superficial. La del estómago era más preocupante. Me detuve un segundo mirando el tatuaje en su pecho, un diseño que todos aquí en Zamora conocemos. Era el símbolo de un cártel. No necesité preguntar nada. La mirada de uno de los hombres a mi lado fue suficiente para recordarme que el silencio era todo lo que me quedaba. Respiré hondo y comencé el tratamiento intentando aparentar confianza, incluso con el corazón latiéndome desbocado. No había tiempo para el pánico. Agarré las vendas, presioné la zona y limpié el exceso de sangre. Todos mis movimientos eran vigilados. Uno de los hombres mantuvo la mano dentro de la chaqueta contra la pared todo el tiempo, como esperando una razón para reaccionar. El otro grabó con su celular, como si necesitara registrar mi cooperación. El ambiente era sofocante, surrealista. La clínica parecía haberse encogido a mi alrededor. Mientras cosía la herida, mi mente gritaba que saliera corriendo, que presionara un botón de emergencia que ni siquiera existía, pero sabía que solo podía mantener las manos firmes y la boca cerrada. Vivo o muerto, ellos mandaban. El herido no dijo ni una palabra, solo gemía suavemente, mirando al techo, como si estuviera en otra parte. El que filmaba dio varias vueltas por la habitación, revisando armarios y apoyándose en estantes. En un momento dado, abrió la puerta y habló en voz baja con alguien de afuera. Al volver, parecía más tenso. Casi había terminado de coserlo cuando entró un cuarto hombre. A diferencia de los demás, este no tenía prisa. Era mayor. Llevaba una chaqueta negra y una mirada gélida. Se acercó a la camilla, miró al herido unos segundos y luego se giró hacia mí. «¿Sabe quién es?», y preguntó. Negué con la cabeza intentando parecer confundido. «No importa, tiene que salir con vida». Se acercó y pegó su cara a la mía. El olor a cigarrillo y sudor me dio náuseas. Habló despacio, en voz baja, como si no tuviera prisa. «Si este tipo muere aquí, te vas con él. ¿Entendido?». Asentí. Ni siquiera pude responder. Me temblaban las rodillas, pero tenía que seguir. Esto se convirtió en una prueba de resistencia. Terminé de darle los puntos, improvisé un vendaje con lo poco que tenía y pedí ayuda para levantarlo. El hombre más joven tiró de la camilla solo, como si fuera un peso muerto.
La tensión era tanta que apenas noté cuando me empezó a doler la espalda. Estaba allí dentro, paralizado, intentando seguir con vida. Se fueron tan rápido como llegaron. Sacaron al herido por la puerta trasera, sin alzar la voz ni dar las gracias. El que me grababa me dirigió una última mirada, como para dejar claro que el video podría usarse en mi contra si decía algo. Cuando el "eso sonido de botas se apagó en el pasillo, me desplomé. Tenía las manos cubiertas de sangre seca y los ojos me ardían de contener las lágrimas. Me senté en el suelo de la sala de procedimientos y permanecí allí en silencio durante varios minutos. No sabía si llorar de alivio o de miedo. Aún faltaban horas para que terminara el turno, pero sentía como si hubiera vivido una guerra en solitario. Me levanté y fui directo a lavarme las manos. La sangre tardó en salir de mis uñas e incluso después de limpiarlas, parecía que el olor seguía ahí, persistente. Me miré en el espejo del baño de la clínica, pálida, sudorosa, con los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. Pero no era un fantasma, era real. Había sucedido de verdad. Volví a la recepción y el guardia de seguridad seguía allí, durmiendo, completamente ajeno a lo que acababa de pasar al otro lado del muro. Por un segundo pensé en despertarlo, en contárselo. Pero el miedo me venció. Y el miedo, aprendí allí, es un maestro en intuición, hacernos callar. Intenté volver al trabajo como si fuera posible. Organicé los materiales que había usado, desinfecté todo con mucho cuidado y revisé historiales médicos anteriores solo para mantener mi mente ocupada. Pero cualquier ruido me hacía saltar de la silla. El sonido de una motocicleta pasando por la calle me ponía en alerta, como si fueran a volver en cualquier momento. Ni siquiera podía sentarme. Caminaba de un lado a otro, mirando el reloj, esperando el amanecer. Cuando terminó mi turno, me fui a casa sin decir palabra. Entré, me quité el uniforme como si estuviera sucio por algún delito y me duché en silencio. Lloré bajo el agua, con miedo de llorar fuera. Lo que pasó en esa habitación se me quedó grabado en la piel como un tatuaje. Pasé el fin de semana con insomnio. Cerré los ojos y vi el rostro del hombre que me amenazó. Su mirada, su tono tranquilo, la forma en que me puso en el mismo nivel de riesgo que el paciente. Me sentí como un objeto, una herramienta de supervivencia que podía desechar en cualquier momento. Pensé en denunciarlo, acudir a un superior, contárselo a mis compañeros, pero cada vez que lo repasaba, la escena de la amenaza volvía con toda su fuerza, y con ella la certeza de que nadie me protegería si volvían. Aquí, quienes cuidan de sus propias vidas también deben cuidar de las suyas, y a veces eso significa callar, fingir que no pasó nada, solo para poder seguir respirando. El lunes volví a la clínica como si fuera un día cualquiera. Saludé a mis compañeros, organicé el material y participé en el turno como si no hubiera pasado por la peor experiencia de mi vida unos días antes. Nadie preguntó nada, nadie notó nada, y si lo hicieron, fingieron no hacerlo. Aquí en Zamora, la mayoría de la gente ha aprendido a no hacer demasiadas preguntas. El silencio se ha convertido en un protocolo informal. Una enfermera mayor me miró con una expresión diferente, como si supiera. Simplemente dijo, ¿estás bien? Dije que sí. Eso fue todo lo que dijimos. Pero en ese momento me di cuenta de que no era la única allí que había vivido algo similar. Empecé a prestar más atención al comportamiento ajeno. Un médico que solo usaba la entrada lateral, un auxiliar que siempre revisaba la puerta al salir, un técnico que instaló una cámara oculta en el armario del fondo. Poco a poco empecé a comprender que el miedo no era mío, era de todos, solo que nadie hablaba de ello. Cada uno lo afrontaba como podía, y es en este silencio colectivo donde el crimen se fortalece, porque mientras cosemos heridas con manos temblorosas, mientras atendemos a pacientes sin saber si volverán a matar o a agradecernos, el sistema simplemente observa desde lejos, distante, con frialdad. Y nosotros permanecemos en primera línea, sin chaleco antibalas y sin salida. Empecé a tener problemas para dormir. No era un simple insomnio, sino el que se produce cuando el cuerpo está siempre alerta. Oía cualquier ruido en el pasillo, pasos en las escaleras, un portazo, y pensaba que quizá intentaban silenciarme. Pasé días esperando alguna repercusión, alguna respuesta, alguna consecuencia, pero no pasaba nada. Ningún mensaje, ninguna nota, ninguna cara desconocida entrando por la puerta de la clínica. El silencio que siguió fue casi peor que la noche de la cita, porque me quedaba esa duda. ¿De verdad se acabó o solo están esperando el siguiente paso? Evitaba contárselo a mi familia. Mi madre siempre me decía que trabajar en una clínica, las afueras era arriesgado, pero nunca quise escucharla.
Decía que mi trabajo era importante, que nadie más ayudaba a esas personas, que yo marcaba la diferencia. Después de ese turno ya no podía repetir esas frases con convicción. Empecé a salir de casa mirando a mi alrededor, siempre con el móvil en el bolsillo, inventando excusas para no trabajar en el turno de noche. No era solo por miedo a que volvieran, era por miedo a descubrir que en cualquier momento, cualquier noche, todo podía volver a ocurrir y nadie estaría ahí para mí. Unos días después, recibí un mensaje de un compañero diciendo que la gerencia estaba revisando los turnos. La excusa fue que el equipo se estaba reorganizando, pero sabía que intentaban sacarme del turno de noche de forma sutil. No dije nada. Les agradecí el cambio. En el fondo fue un alivio. No quería volver a ese turno ni pasar por la misma sensación de impotencia. Pero también fue un golpe en el estómago darme cuenta de que esa era la forma en que la institución me cuidaba, despidiéndome. Sin preguntas sobre mi estado emocional, sin pedir explicaciones. Solo un cambio de horario. Como si eso lo solucionara todo. Como si el cambio de turno borrara lo sucedido en esa sala. Empecé a atender pacientes durante el día, a un ritmo más lento. Los casos seguían siendo difíciles, los recursos seguían siendo escasos, pero al menos el miedo inmediato había remitido. Aún así, llevaba una tensión constante conmigo. Empecé a observar más, a confiar menos, y a mantener la puerta de la habitación siempre entreabierta, nunca demasiado abierta. Era como si aquella noche me hubiera marcado, una especie de alerta interna que no se apagaba. Los pacientes no lo sabían, mis compañeros no lo sabían, pero cada vez que alguien entraba pidiendo atención urgente, mi corazón se aceleraba de la misma manera, porque después de ver a alguien armado observándote, todo el mundo parece sospechoso. Probé terapia, conseguí 3 sesiones con un plan sencillo que ofrecía la clínica, pero pronto me di cuenta de que no era suficiente. La psicóloga me escuchó atentamente, pero parecía no tener ni idea de lo que significaba estar allí, sola, tratando a alguien que podía decidir si vivías o morías con un solo gesto. Dijo que necesitaba recuperar la confianza en pequeños hábitos. Sonreí y asentí, pero por dentro quería gritar. ¿Cómo recupera alguien la confianza cuando se da cuenta de que puede convertirse en un blanco solo por hacer su trabajo? No fue solo un trauma, era la realidad. Salí de ese cambio diferente, más fuerte, más tranquila, más consciente de que para continuar tendría que aceptar vivir con miedo. Aún así seguí adelante. Seguí atendiendo a ancianos con hipertensión, niños con fiebre y mujeres que se asustaban de las manchas que parecían más graves. Volví a ponerme la bata con dignidad, pero nunca con soltura, porque en Zamora, ser profesional de la salud es caminar por una delgada línea entre la ética y la supervivencia. Juramos salvar vidas, pero nadie te enseña a hacerlo con una pistola en la cabeza. Y nadie habla de ello en reuniones, ni en campañas, ni en formación. Es como si no existiera, pero existe, y me atravesó por completo esa mañana. De esas heridas que no sangran, pero que nunca cicatrizan. Algunas noches todavía sueño con ello, no con sangre ni gritos, sino con la sensación de estar atrapada, vigilada, respirando despacio para no hacer demasiado ruido. Me despierto con el corazón acelerado y paso minutos mirando al techo, intentando recordar que se acabó, que no han vuelto, pero es difícil convencer al cuerpo de eso, porque el miedo no desaparece solo porque la situación haya terminado. Se convierte en un segundo reflejo, una sombra que te acompaña hasta en las cosas más simples. El sonido del intercomunicador, la apertura de una puerta, el timbre de un número desconocido en el móvil. Nunca más contesto llamadas en mitad de la noche. Y si alguien llama a la puerta de la clínica fuera de horario, ni me muevo. He pensado en cambiar de ciudad, de profesión y de vida, pero sigo aquí. Sigo llevando mi placa al cuello, sigo sosteniendo mi portapapeles y escuchando las quejas de la gente. Sigo preocupándome, porque a pesar de todo, eso es lo que sé hacer. Pero ahora también sé que la línea entre hacer lo correcto y salir con vida puede ser muy delgada, y que a veces para seguir existiendo tenemos que tragarnos los gritos, coser el miedo con los puntos y esperar que nadie se dé cuenta. Porque aquí, donde el crimen dicta el volumen del silencio, incluso quienes salvan vidas necesitan saber cómo esconderse. No he compartido esta historia con nadie hasta hoy, ni siquiera con mis colegas más cercanos, ni siquiera con mi familia. Me la guardé para mí como si fuera algo sucio, como si fuera mi culpa. Pero al escribirlo ahora, me doy cuenta de que no era culpa. Era miedo. Miedo a convertirme en una estadística. Miedo a ser olvidado si algo pasaba. Miedo a que alguien volviera a llamar a la puerta de la clínica, pero la próxima vez no pedir ayuda. Aprendemos a callar para sobrevivir, pero este silencio nos pesa.
Y con el tiempo, o lo dejas salir, o te enferma por dentro. Si alguien lee esto y trabaja en el sector salud, solo quiero decirle, no está solo. Esto sucede. Lo vivimos y fingimos que no, pero sucede. Y si un día tiene que elegir entre la ética y la vida, entre lo correcto y lo seguro, solo usted sabrá qué puede manejar. Yo elegí vivir, y sigo aquí, intentando seguir adelante, con el miedo que aún persiste, con el trauma que nadie ve. Porque en esta profesión a veces no solo nos lastimamos cuando fallamos, sino también cuando obedecemos.